Señores, son las 3 de la tarde, 32 minutos. Nuestro invitado de hoy nació en junio de 1955 en la localidad de La Palma, a 13 kilómetros de Tranqueras, departamento de Rivera. De niño pensó en ser médico o maestro, pero terminó estudiando abogacía. Fue durante su tiempo en la Facultad de Derecho y cuando ya había pensado en abandonar los estudios y volver a Rivera, que el padre de un compañero le ofreció un puesto de administrativo en la Fiscalía, a la cual ingresó en 1975, según dijo, como el último orejón del tarro. 7 años después se recibió de abogado y en 1997 se transformó en fiscal. Fue asignado a Rivera y luego a Maldonado, donde comenzó a adquirir notoriedad pública de la mano de sonados casos como el del procesamiento del contratista argentino Guillermo Coppola por la sobredosis sufrida por Diego Armando Maradona. En ese departamento fue que se estrechó la relación con Jorge Díaz, quien años después terminaría solicitándole que fuera su número 2 en la Fiscalía General. En el año 2009 es designado fiscal penal en Montevideo, 3 años después queda a cargo de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, y en el 2017 fiscal penal de homicidio. En abril de 2021, el entonces fiscal de corte le propone el cargo de fiscal adjunto, para lo cual contó con la venia por unanimidad de la Cámara de Senadores. Tras la renuncia de Díaz, 6 meses después quedó al frente de la Fiscalía General de la Nación. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Juan Gómez, un gusto tenerlo. El gusto es mío y estamos a disposición de ustedes y de la audiencia. ¿Sí? ¿Hasta cuándo piensa quedarse en el cargo? Y mire, mis metas son muy cortas. Yo por este mes tenía una meta que era el 16 de septiembre, oportunidad en la que cumplí 48 años de vinculación con la Fiscalía hoy General de la Nación. Uh-huh. Quizá la próxima sea el 6 de octubre, en que cumpliré 2 años de estar subrogando en forma absolutamente ininterrumpida al fiscal de corte del país, uh-huh, al director general uh-huh, del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación. Mi meta más pesimista sería llegar a junio del 2025, oportunidad que, si Dios quiere, cumpliré 70 años de edad y definitivamente debo apartarme de esta actividad que me apasiona, ¿no? Uh-huh. Me ha apasionado y me sigue apasionando y es en definitiva mi vida está estrechamente relacionado en definitiva con el Ministerio Público, ¿no? Si llega esa fecha, doctor, y no hay quien lo ocupe, ¿puede quedarse un tiempo más hasta que sí se decida? No. Antes había, uno es viejo y recuerda, antes había la posibilidad de pedir por lo menos un año más de que un fiscal siguiera en ejercicio luego de cumplir los 70 años. Actualmente no es de estilo y es una causal de cesar en el cargo que uno esté ocupando, ¿no? ¿Qué dijo julio del 2025? Junio del 2025, o sea, sí, ya ha instalado el nuevo gobierno. Efectivamente, instalado no. Yo pienso, no depende de mí, no tengo nada que ver en esas decisiones. Aspiro que sea lo suficientemente antes como el sistema político lo considere. Las decisiones de su cargo son muy difíciles por las presiones que, aunque no las haya, uno las puede suponer. Mire, yo siempre he dicho que he ejercido el Ministerio Público sin presiones. Mentiría si dijera hoy que me llamaron como alguna gente lo ha dicho, a veces con una ligereza envidiable, por lo menos en mi forma de ver la vida. Mentiría si le dijera que me llamaron del gobierno, me llamaron de la oposición para que hiciera o no hiciera tal cosa o dejara de
de hacer tal otra. Yo he ejercido en el acierto, en el error. No significa que haya actuado como mucha gente puede esperar o querer, pero he actuado con absoluta libertad y responsabilidad. La libertad que me da de no depender de ningún partido político, de admirar el sistema político, respetarlo, considerarlo absolutamente necesario en la vida democrática como felizmente existe en el Uruguay, pero que evidentemente no me preparé, no quiero siquiera tener alguna preparación, porque precisamente el respeto a la actividad de los otros me lleva a tener esa actitud de independencia, que no es otra cosa de decir: hago mi trabajo conforme a mi leal saber y entender, pretendiendo ser lo suficientemente responsable para, mirando a la gente. No tiene sentido ninguna función pública que no se enfoque a los seres humanos, a las personas. ¿Y le pegan, le hacen daño las críticas? No, por una sencilla razón. Primero, que respeto, hay una amplísima, felizmente, libertad de expresión del pensamiento. A veces me causa desazón aquellas opiniones de personas que siquiera nunca me vieron, nunca pasar... no lo conocen. No me conocen, digo. Y bueno, y son expresiones a veces hasta peyorativas sobre la persona de uno, pero la vida me ha dado primero la tranquilidad del día a día, del saber qué es lo que pretendo, qué es lo que hago, del saber que podré cometer errores, pero puedo dormir tranquilo, nadie me va a tocar timbre reclamando alguna cosa, y eso le da una enorme tranquilidad. Y eso me da la espalda suficiente de soportar algunas críticas que a veces me llama poderosamente la atención cuando no tienen ningún fundamento. Por ejemplo, se ha dicho que yo archivo y desarchivo expedientes de investigaciones penales actualmente. Es un disparate, técnicamente hablando. Realmente, ¿no? Es Sí. un disparate. Creo que viene por los famosos temas de la revisión de una decisión de un fiscal que manda archivar una investigación. Pero que no tengo nada que ver, primero porque el pedido de revisión se plantea ante un juez de la República. Interviene el fiscal que pidió el archivo, interviene la víctima o el denunciante que pide ese reexamen por otro fiscal, y yo no tengo otra cosa que hacer que, cuando me informan, decir: conforme a la reglamentación vigente en la Fiscalía, corresponde que el reexamen lo efectúe tal fiscal. Nada más que esa es mi intervención meramente de comunicación interinstitucional ante una solicitud de un juzgado. Y digo, y ha habido de que yo estoy al servicio de uno, que estoy al servicio del otro, que uno me llamó y que yo atendía a determinadas personas. Yo atiendo a todo el mundo. Hoy, antes de venir por acá, atendía a trabajadores muy preocupados por determinadas circunstancias que está viviendo, y lo primero que les digo es: yo no tengo ninguna varita mágica de solucionar los temas. Sí tengo la responsabilidad de preocuparme, de darle una información certera sobre en qué situación está, quién la tiene, que si fue asignada, si no fue asignada a un
una eventual denuncia que haya hecho un ciudadano, pero jamás me he metido a decir a un fiscal, usted tiene que hacer esto, usted no haga esto otro, porque eso es el respeto irrestricto a lo que establece el legislador de mi país, que es la independencia de cada fiscal de actuar en un caso concreto. Ahora, independencia técnica, claro, está en la ley. Uh-huh. Entonces me llama poderosamente la atención cuando las críticas vienen incluso por ese lado. Pero como le dije, los años, la tranquilidad de conciencia, la tranquilidad de vida, me lleva a tener el espíritu de soportar las críticas aún injustas. A veces me gustaría tener la persona frente a frente, que me mirara en los ojos y que me dijera, bueno, porque si no tengo una respuesta a la crítica, claro, yo ahí es que estoy mal. Uh-huh. Ahí debería bajar la cabeza y retirarme. Y mientras tanto, yo sigo luchando día a día, felizmente, si bien yo sostengo que no tengo el mejor estado de salud que yo pudiera pretender, pero felizmente llevo mucho tiempo sin gozar licencia, manteniendo el ritmo diario muy extenso, uh-huh, pero felizmente, como le dije, el ejercicio de la función tiene algo de apasionante que a mí, claro, me colma. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo se hace cuando usted como jerarca de todos los fiscales que hay, y esos fiscales, como usted decía, tienen independencia total técnica, y muchas veces cometen errores, digo, ¿no? Que algunas veces son criticados, otras veces más, menos. ¿Cómo hace usted como cabeza? ¿Es el responsable de las decisiones de los fiscales o no? No, soy responsable del funcionamiento de la institución. Como ya le dije, el sistema es sabio y es transparente, pese a que puede ser mejorable, como toda construcción humana. Si un fiscal toma una decisión equivocada, tiene el proceso de que otro fiscal, con la intervención de un juez, revise la actuación, uh-huh, de ese fiscal. Si adopta una decisión y le sigue la actuación de un juez de garantía que no conforma a la persona imputada, tiene una serie de recursos, el de apelación ante un tribunal, y finalmente, en casos de condena, tiene la posibilidad de casación de la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia. Eso es respetar el sistema de derecho. No me pueden decir que se equivocó uno, se equivocó el otro, que está integrado por 3 miembros, y finalmente también se equivocó la Suprema Corte, que está integrada por 5 miembros, y el país, a lo largo de su historia, fundamentalmente desde el año en vigencia de la democracia, ha sido muy respetuoso de los derechos, sin perjuicio de que no descarto que en ninguna actividad está exenta de que se pueda señalar errores, pero eso se pueden señalar, marcar, y ¿qué hacemos nosotros para mitigar esa posibilidad de error? Lo que dice la ley, no otra cosa. Los fiscales, en este caso lo que a mí me compete, tienen el derecho y el deber de una capacitación permanente. Nosotros tenemos el deber de estar de alguna forma actualizando al cuerpo de fiscales permanentemente. Por ejemplo, al día de hoy, solo en una materia de la litigación estratégica en los procesos orales y públicos y en la intervención de los fiscales, cuando formalizan, cuando piden una medida cautelar,
hoy, al día de hoy, este año, ya llevamos 125 fiscales capacitados por los mejores profesores que nosotros conocemos en la materia, y que gracias a un convenio con la Universidad Católica del Uruguay podemos contar con ellos y con el esfuerzo de nuestra propia institución para instruir al cuerpo de fiscales. Es la única forma que conozco de evitar o mitigar la posibilidad de errores con la capacitación permanente de nuestro cuerpo de fiscales. Tenemos un centro de formación que, además de lo que yo le mencioné, permanentemente está haciendo cursos en diversas áreas, tanto para los funcionarios técnicos, también para los administrativos, y tenemos, por una muy buena relación con determinadas embajadas en el país, la posibilidad de también disponer de que un elevado número de fiscales anualmente se pueda capacitar en el exterior. Lo único que pretendemos es que por lo menos respetar tantos de Montevideo, tantos del interior. El interior tiene que tener una mirada siempre, es más, hasta disímil a lo que acontece en Montevideo. Pero, perdón, ¿nunca le tocó levantar el teléfono ante una decisión de un fiscal más notoria o menos notoria, decir, ¿la macaneaste? No, ¿no? Sería invadir puedo solicitar un informe, y muchas veces los ciudadanos presentan denuncias por lo que consideran una mala práctica de tal o cual fiscal, y nosotros cumplimos con el procedimiento administrativo que está arreglado, y obviamente en ese le ponemos en conocimiento, mire, le están diciendo esto, informe lo que pasó, y en función de esa información tenemos nuestro cuerpo de jurídica de que hace su informe, y la resolución última corresponde sí a quien habla en estos momentos. ¿Y los traslados no son sanciones? De ninguna forma. Pero hay fiscales que lo toman como tal, ¿no? No me consta, no me consta. Nosotros somos, mire, hay fiscalías de turno único. Un traslado a una fiscalía de doble turno ya de por sí no es el respeto a la carrera administrativa. En vez de que un fiscal esté 30 días pendientes del teléfono, pasa por lo menos a estar 15 días al mes pendiente del teléfono. Y hay lugares que tienen 3 y hasta 4 fiscalías en el interior de la República. Los traslados se tienen en cuenta el acercamiento hacia el sur del país, se tienen en cuenta en función de las listas de prelación que cuando se hacen concursos, porque tanto los ingresos como los ascensos se hacen por concurso. Entonces, que ascienda un fiscal no es no es otra cosa que respetar el resultado de un concurso. ¿Ha tenido que sancionar algún fiscal o alguna fiscal, doctor? Sí, obviamente. ¿Y en qué casos? ¿Por error? Porque puede ser un error, puede ser una maniobra, no sé. Hay muchas situaciones, incluso en esos casos que menciono, de que alguien viene, hace una denuncia, si consideramos que efectivamente hay una falta, es conforme a derecho disponer un procedimiento disciplinario del cual no puedo hablar, más bien. Pero disponer a ese fiscal de todas las garantías y ha habido situaciones a veces de errores. ¿Puede haber mala praxis? No, de errores involuntarios, de mantener los fiscales no podemos tener otra actividad que salvo la enseñanza en los lugares públicos y terciarios fundamentalmente.
y se ha dado alguna situación de que algún, por desconocimiento, hereda un cargo en algún lado, un trabajo en algún lado, una oficina. O algún pedazo de campo, para llamarlo. Ah, bien. Y en un lado... ¿Tampoco puede? No pueden. Digo, por eso que la vida que somos tan rápidos para recibir las críticas de mucha gente, a veces inmotivados, y alguna vez con algún motivo que se pueda hasta compartir, pero nadie observa la situación de real, que los fiscales no podemos tener ninguna otro tipo de actividad. Yo simplifico las cosas. No podemos tener un kiosco para que me entiendan. Ya vamos a ir a preguntarle, doctor, sobre el tema de la rendición de cuentas, cómo está la fiscalía, qué necesita, qué pide, pero aunque no tiene, por el cargo que tiene, no tiene por qué hacerlo, pero ¿no le duele cuando de repente sabe que los fiscales se rompen el alma, laburan 400 horas, vienen con la policía, y de repente, por una decisión extraña de un juez, queda un narco libre? Bueno, ese es el sistema. A veces me causa alguna perplejidad, pero yo respeto profundamente la actividad de los jueces de mi país. Si no respetara la actividad de los jueces de mi país, no podría estar en el sistema, pues sería hasta una hipocresía. Y mire que no he compartido muchas veces decisiones, las he respetado, he utilizado los mecanismos de impugnación que me confiere el derecho. ¿Usted puede? ¿Ahora? ¿De libre voluntad? Sí, no. Ahora ya no. Ah, bien. Digo, salvo que fuera una cuestión... No, más bien, personal. Personal, claro. Felizmente no tengo ninguna cuestión personal, pero he respetado actuando como fiscal. Sí, claro. Mire que el hecho de que sea fiscal desde el 97, por decisión propia, nadie me obligó, a mí me convenía. Yo me recibí, como bien se señaló ahí, en el año 82, y era administrativo, y seguí siendo administrativo hasta el año 97. Pero desde mucho tiempo antes, yo empecé a hacer el trabajo técnico, y más después que me recibí, porque había un artículo en el anterior código que habilitaba a un funcionario que tuviera la cantidad de abogados, fuera administrativo, fuera técnico, por decisión del fiscal titular, actuar en nombre de la fiscalía. Y en ese actué en el año ya 93, en casos como el de Pablo Goncalves. Yo trabajaba en esa época con una fiscal extraordinaria, la doctora Ofelia Greci. Me tenía una gran confianza, y bueno, son esos tiempos en que la capacidad de uno, o la poco o la mucha que tiene, estaba mucho más... Usted recién decía que puede, ante la denuncia de una persona, pedirle una explicación a un fiscal o a una fiscal. ¿Solo así? ¿Usted de motu propio no puede, si le llama la atención un caso, decir, por favor, ¿me podés dar detalles de la actuación en esto que me llama la atención? ¿Cómo se dirimió? ¿No puede o no debe? No debo. Yo soy estricto cumplidor de las leyes. Perfecto. Bueno, sí, si no, no estaría ahí. Si no. Y es lo que cuando usted me dice algo le causa desazón muy momentánea, sí, muchas veces uno termina el día, digo, la pucha, ¿qué estoy haciendo? Porque tampoco... la edad ya me conocen, saben, yo podría perfectamente jubilarme. Ahora, lo único que reclamo, han dicho, Gómez puede renunciar. Yo digo, bueno, por respeto a una trayectoria en el Ministerio Público, déjenme que esa decisión la tome yo. ¿Y si usted renuncia, qué pasa?
Bueno, yo entiendo y lo digo con todas las letras, que lamentablemente, por no haber un acuerdo hasta ahora del sistema político, no es que el país vaya a entrar en ninguna situación de crisis, pero entraría en una situación de un manejo que no corresponde, no es el correcto de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué lo digo esto? Porque la ley dice que al fiscal de corte, una de las funciones del fiscal adjunto de corte, que es mi cargo actual, es la de subrogar al fiscal de corte en casos de vacancia temporales o definitivas. Acá se produjo una vacancia definitiva el 6 de octubre. Estamos muy próximos a los 2 años. Y por imprevisión, porque no pensaba, de repente me vi en la obligación que tenía el deber de subrogar al fiscal de corte. Pasó el tiempo y estamos en la misma situación. No es que el legislador en la rendición de cuenta última se pusieron de acuerdo en un artículo que dice más o menos así, de que el fiscal más antiguo en la materia penal en Montevideo puede subrogar al fiscal adjunto de corte. Entonces, yo agrego más, le digo, puede ser el más antiguo, el más joven o la más linda, si usted quiere, pero que me subrogue a mí si hay un fiscal de corte actuando. Claro. Ahora, para actuar como fiscal de corte subrogante, la Constitución de la República exige que la persona que lo haga deba tener 3/5 de votos del Senado de la República para cumplir esa función de adjunto de corte. Eso lo dice la Constitución de la República y lo dice la ley orgánica del Ministerio Público. Por eso digo, cumplo con la ley y con la Constitución. Y para eso, si hubiera ese famosos 3/5 de voto, sería mucho más saludable que designaran directamente al fiscal más al fiscal de corte penal, al fiscal de corte que el sistema político considere. Sí, claro. Doctor, yo sé que obviamente, y eso reafirma mi idea de libertad, yo sé que no me lleva, como se dice vulgarmente, ni de un lado ni de otro, y eso me provoca esa sensación de libertad, de libertad responsable, claro. Digo, de cumplir porque por error, a esta altura debo pensar, a mí me votaron, como señaló el amigo periodista, por unanimidad del Senado de la República para que fuera el adjunto de corte. Claro. Y acepté ese cargo sin pensar de que iba a ocurrir esto. Lo digo bueno, yo entré como último orejón del tarro, como se dice en campaña, hice toda una carrera y termino como adjunto de la fiscalía, del adjunto del fiscal de corte. Me jubilo, tengo la edad para hacerlo y bueno, y me siento orgulloso de los pasos que he dado a lo largo de esta vida en una actividad que me apasionó y que en realidad cuando adopté la decisión y gracias a un ofrecimiento para ser fiscal porque en esa época no había concursos, del doctor Peri Valdés, y acepté. Y la verdad, logré un estado del alma, de sentirme feliz, claro. Aunque parezca hasta ridículo decirlo, de sentirme feliz de que estaba cumpliendo algo que realmente me servía y no era porque no tuviera otras posibilidades de trabajo. Doctor, ¿cuántos fiscales hay en el país? Mire, fiscales titulares
soy 102 o 103. ¿Los por conoce ahí. personalmente a todos? Y a todos. ¿Y sabe de qué partido es cada uno? No, jamás le he preguntado a nadie. Tampoco soy un que no veo realidades, puedo suponer que alguien pueda, pero ¿Y lo que le repito a los fiscales, que he dado ya unos cuantos la toma de posesión del cargo cuando ingresan como fiscales adscritos o cuando ascienden a la categoría de fiscales de Montevideo, lo que digo siempre: ustedes hoy no están obteniendo ningún poder de disposición de nada, están sí asumiendo una gran responsabilidad para el resto de los días que trabajen como fiscal. No significa que un fiscal tenga poder, tiene la responsabilidad de actuar conforme a la ley, conforme al derecho, de respetar a los seres humanos, de hacer su trabajo de la mejor manera que pueda, pero con una honestidad absoluta. Y jamás le he preguntado a ningún funcionario, y mire que son años lo que le soy, y a ningún fiscal de qué lado es, a quién le gusta, ni siquiera a veces en alguna chanza con algún muy conocido por el fútbol, es lo único que uno... ¿Y por qué cree que Fossati dijo hace poquitos días que se sabe en la fiscalía de qué partido es cada uno y de qué lado está cada uno? Esos son... otra cosa que no acostumbro hacer por respeto, yo tengo una institución que respetar y la respeto. Y no hago comentarios sobre ni colegas ni ex colegas. Pero fueron duras las críticas de ella, ¿no? Bueno, mire, el tiempo ubica a las cosas y a las personas. Y yo aprendí de alguien que a veces de lo sublime a lo ridículo hay un solo paso. Yo no estoy dispuesto a darlo. Es mi vida y por eso prefiero el respeto, prefiero el agradecimiento. Fíjese cómo no me podría ni siquiera mirarle a los ojos si le digo que tengo 48 años de ligazón con la Fiscalía, que al día siguiente que me vaya estuviera diciendo lo que se me ocurriera sobre el funcionamiento de la institución que tanto quise. Eso son respeto que alguien pueda decir, tendrá su fundamento. Es como a mí me dicen, me llamó fulano, pero digo, ¿cómo saben que me llamó fulano? Que en realidad no me llamó nadie, porque además, digo, si hay algo que no soy, es presionable. ¿Para felicitarlo tampoco, doctor? ¿Para felicitarlo tampoco? Es muy... Algunos ciudadanos sí, mire que mucho más de lo que la gente cree. Yo tampoco me la creo mucho, pero faltaría respeto a centenas de... Al lado que voy, lamentablemente o felizmente por la magia a veces de la televisión, digo y de la radio. De la televisión, que lo conocen, y bueno, y he tenido en todos los lugares del país, he tenido gente que se arrima, que lo saluda con respeto, que le dicen no afloje, que se sienten muchas veces consustanciados con mi forma de ser, con mi forma de explicar las cosas, y como siempre digo, y yo ya lo dije en otra entrevista que hace pocos días me hicieron, hasta el sábado pasado me tomo un ómnibus y un obrero del volante, como se dice, no quería ni siquiera cobrarme, me decía, para mí es un honor que usted... No, para mí es un placer pagarle el costo del boleto y viajar en su unidad, en su vehículo. Y digo, y esas son las cosas que uno tiene en la vida, y es lo que le puedo transmitir a mis hijas
y a mi nieto, que es el único nieto que tengo, la tranquilidad de andar de cabeza levantada, respetando, y no sembrando oscuridades en una sociedad que, si de algo necesita, es el esfuerzo de mucha gente, entre ellos los fiscales, para darle a los trabajadores, los empresarios, los universitarios, la gente, una mejor calidad de vida en última instancia, que les permita vivir en paz y con tranquilidad. ¿Cuál es, doctor, desde el punto de vista administrativo, cuál es la sanción más grave para un fiscal, o cuál sería? ¿Cuál está prevista? La destitución. La destitución. Sí, pero requiere también la intervención. Todo un proceso, seguramente, todo ¿no? un proceso, y ha habido destitución de algún funcionario, lamentablemente, que ha cometido errores. Durante mi ya casi 2 años, ya ha habido alguna destitución. Uno recuerda la sanción al fiscal de delitos sexuales, ¿se acuerda? Que archivó una enorme cantidad de casos, pero eso creo que fue rebaja del sueldo y separación del cargo un tiempo. Mire, simplemente le digo, a veces la gente pregunta, no fue por la enorme cantidad de rebaja, fue por una serie de... Y yo siempre digo lo siguiente, que como todo es transparente, cualquier persona puede acceder a lo que pasó en ese procedimiento administrativo, cuáles fueron las razones de uno y otro, y cuál fue la causa que llevó a una suspensión sin goce de sueldo por el término de 4 meses. Eso pasó, eso se cumplió. Debe ser una de las graves sanciones, ¿no? Es una sanción importante, claro, no le niego, pero mire, a tal punto somos respetuosos y transparentes en lo que hacemos, que esa sanción fue la que sugirió, porque había intervenido la directora de la jurídica de la Fiscalía General de la Nación, y eso obliga a que necesariamente se recabe la opinión de los fiscales de gobierno antes de pronunciarnos, que nosotros seguimos a rajatabla lo que el fiscal de gobierno sugirió como sanción. Podríamos, pero nosotros no andamos persiguiendo fiscales. Claro. No andamos persiguiendo fiscales. Doctor, en las últimas horas nos enteramos del sobreseimiento de los hombres que habían sido imputados por el tema de la supuesta violación en el cordón. Incluso el fiscal de delitos sexuales, Yuber Velázquez, dijo textualmente que la evidencia recogida no existió el delito. En base a la evidencia recogida no existió el delito por el que fueron imputados los hombres. Ahora también se dice, la defensa dice que podría llevar este caso a organismos internacionales. Y dicho sea de paso, y tiene que ver con esto, hace pocas horas desde Cabildo Abierto también se habló de que esto justificaría que se trate en el Parlamento el delito de prevaricato, ¿no? En el caso de los fiscales. Usted dijo que esto, en su momento dijo que ese proyecto de ley era, no me acuerdo si dijo exactamente inadmisible o algo así. Una expresión inadecuada. Inadecuada. ¿Cómo se une todo esto? No, pero es la muestra más cabal, más palpable, más presente de que el sistema funciona. Se entendió al principio de que había una conducta con apariencia delictiva. A solicitud de un fiscal, la justicia dispuso determinadas medidas en el caso cautelar. Después el caso siguió por distintas razones y fue estudiado por otra fiscal que consideró que no se había reunido la prueba suficiente para llegar a un juicio oral y público, lo que no quita de que hubiera evidencias
pero que la fiscal consideró que no eran suficientes. Se hizo el reexamen, que ya hablamos de eso, la transparencia más absoluta del sistema, lo vio otros fiscales, coincidió con la primera opinión del fiscal y se terminó. Ahora, que usted me diga que esto es novedoso, yo con mucho respeto les digo, no, en la historia, en la vida, ha habido situaciones mucho más graves en cuanto a tiempo de la que estamos hablando, y que se analizó, se estudió y al final se concluyó que 2 años después que no era delito y esas personas estuvieron privadas de su libertad. Y ahí no es otra cosa que decir, le guste o no le guste a la gente, que el sistema funciona, que el sistema da garantías, que no es que un fiscal levante el teléfono, un fiscal de corte levante el teléfono y diga acuse a alguien, no acuse, o deje de acusar o deje de hacer. Es el sistema funcionando. Que pueda haber errores, tal como usted señala, la defensa, supongo que de las víctimas, querrán plantear. Otra gente, no sé, usted me señala un partido político quiere... Bueno, yo no puedo opinar sobre temas de origen político, no debo opinar. Tendrán sus razones. Yo lo único que le puedo decir es que felizmente el sistema funciona y la prueba está tan clara que si no la quieren ver, bueno, doctor, usted que es problema de quien no la quiera ver. Hace muchos años que está en esto y le pido una opinión desde el punto de vista técnico. El tema de la prueba en los delitos sexuales es muy compleja, ¿no? Sí, es compleja, es muy compleja, como usted bien dice. Son delitos que tienen una gran incidencia del propio núcleo familiar de la víctima. Son delitos que a lo largo de los tiempos estaban escondidos debajo de la mesa. Son delitos que últimamente y en los últimos años, no digo, han tenido una visibilidad cada vez mayor. Es extraordinario si uno piensa, y quien ejerció por muchos años el Ministerio Público, yo tengo que ir a fondo a mi memoria para recordar algunos casos similares a los que hoy uno ve es de lo que más estoy viendo en mi trabajo, porque se llega hasta la casación ante la Suprema Corte, que ahí interviene el fiscal de corte con su dictamen, analizando si es pertinente o no el recurso que se interpone, y veo una gran cantidad de casos que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia y que son confirmados en su grandísima mayoría por el máximo organismo jurisdiccional del país. Ahora, la prueba es básicamente muchas veces la declaración de la víctima y una serie de evidencias que va desde informes periciales, si hay tiempo de hacerlos, o si no, informes periciales sobre la personalidad tanto de víctima como de imputado, la declaración de algún testigo, en fin, las pruebas no abundan, ahí no hay cámaras, generalmente no hay testigos directos de ese tipo de accionar. Por eso es muy probable que muchos casos, que además las víctimas se quedan con una sensación que es muy lastimosa, para decirlo de alguna forma, la sensación de que convencidas de que fueron objetos de un abuso y el sistema judicial no puede llegar, el sistema procesal penal no puede llegar a decir sí, hubo un abuso, empiece a recuperarse, esto tuvo su consecuencia, no pasó. Claro. Y bueno, y ocurren casos. Pero también pasa al revés, ¿no?
También pasa al revés, ¿o bueno, no? cuando pasan al revés... Digo al revés, que ha habido denuncias que no eran abuso, en definitiva. Digo, eso es lo que le pregunto. Bueno, pero eso lo determina el sistema, y si no confiamos en el sistema, bueno, caramba, amigo, no estamos confiando en algo tan preciado como vivir en democracia y con un respeto estricto a la independencia de poderes, a la independencia técnica de los fiscales y sobre todo la de los jueces. Doctor, entonces digo, sería cuestionar nuestra propia vida. Pero lejos estoy de esa postura de creer de que nos movemos por intereses espurios. Podremos equivocarnos, pero mire, con el pasaje del tiempo uno minimiza las posibilidades de incurrir en error. Doctor, ¿la Fiscalía General de la Nación como tal pidió algo en la rendición de cuentas o otros piden por ustedes? No, la Fiscalía General solicitó una serie de aspiraciones, mejoras. Hasta ahora fueron concedidas la creación de 2 fiscalías de delitos sexuales, porque presentamos de que había un promedio de 900 casos para investigar en cada una de las 4 fiscalías en Montevideo de violencia de género, y la misma situación, no el mismo número, pero una situación muy similar ocurre en el interior del ¿Esas país. 2 que se pidieron es para acá, para Montevideo? Para Montevideo. Ajá. Y que pensamos instalarla, no bien sea promulgada la ley de rendición de cuentas. Pero pedimos otras fiscalías de ejecución que son muy importantes, porque los fiscales que están investigando, que están haciendo la persecución penal, después también tienen que controlar el proceso de ejecución y no les da materialmente el tiempo. Usted está de turno atendiendo 10 llamadas prácticamente de esto, audiencia acá, audiencia en Fiscalía, audiencia en la OPEC, y a la vez le llega un sinnúmero de expedientes que debe, no sé, en algún momento despachar, porque a veces los plazos son muy breves, y bueno, y eso yo digo simplemente, el Poder Judicial tiene 9 juzgados en Montevideo de ejecución y vigilancia, que se llama, que vigilan el cumplimiento de las medidas de la libertad a prueba, por ejemplo. En las fiscalías no tenemos ninguna fiscalía. Solicitamos 3 fiscalías de ejecución y vigilancia. Solicitamos una fiscalía de cárcel. Solicitamos una fiscalía anticorrupción. Son necesidades que tiene el sistema, que requieren de recursos, y bueno, y de todo eso hemos logrado hasta el día de hoy la creación de 2 fiscalías de delitos sexuales, que se agregarán a las 4 que tenemos en Montevideo, y después disposiciones sin costo. Ajá. Por ejemplo, una muy interesante, que es la posibilidad que solicitamos de poder crear fiscalías en determinado momento. Por ejemplo, en Montevideo tengo 2 fiscales de adolescentes. Actualmente son turnos semanales. Terminan liquidados los equipos fiscales de estar una semana sí y la otra la otra con una serie de audiencias y otro, y vuelto a estar de turno. Tenemos la idea de crear una tercera fiscalía de adolescentes, y también digo de crear en el interior. Hay lugares que están reclamando con justa razón la creación, por ejemplo, Ciudad del Plata, y yo di mi palabra, y si estoy como digo, la cumpliré, pero sostengo también, y es un tema que vamos a tratar con la Suprema Corte de Justicia, que una fiscalía sin un juzgado
No, sí, no tiene mucho No sentido. tiene mucho sentido porque Exacto. igual el acceso a la justicia, en el caso de Ciudad del Plata, lo tendríamos que trasladar a la gente, yo que Sí. sé, 30 kilómetros Ujú. hasta Libertad. Claro. Y eso no está bien, no garantiza ninguna eficiencia ni ninguna eficacia. ¿Pidieron más personal, doctor? Sí, yo digo, además de lo que mencioné de fiscalías en el interior, en ciudades de turno único, mencionábamos Toledo, Paso de los Toros, el Chuy, que han tenido un crecimiento muy importante en la actividad, por distintas razones, pero un crecimiento al fin. Hemos solicitado la creación de una segunda fiscalía. Ujú. Y bueno, como eso no avisoramos de que vayan que haya una Aprobarlo. respuesta positiva, hemos planteado también lo que yo llamo el plan B, que es decir, bueno, tengo en este momento 18 fiscalías en todo el país, en Montevideo y el resto del país, que no están integradas como regularmente uno piensa que debe estar por lo menos integrada con un fiscal titular y 2 adscritos. Acá. Hay 18 fiscalías que están integradas solo por 2 personas, o 2 adscritos, Sí, no sí, tengo sí. el titular, o un titular y un adscrito. Claro. Entonces pedimos que por lo menos, en términos de costo que importa al Estado, Ujú. saldría más económico la posibilidad de que nos dieran del nombramiento de hasta 23 fiscales adscritos, Ajá. que nos permite cubrir esas vacantes que yo Claro. le menciono y también Claro. tener porque la gente se enferma, la gente Sí, sí. Sí, tiene que usufructuar licencia. Ujú. Y vuelvo, siempre termino diciendo, somos 700 personas en todo el país para cumplir una función tan importante como la investigación de los delitos, la persecución penal, el seguir la persecución, sea con procesos abreviados, las ¿El audiencias. cambio de código no le dio más presupuesto? ¿El proceso, el cambio del código Yo de proceso? no estaba cuando Ajá. no está enterado de eso. No puedo volver al pasado, No. digo, yo estoy hablando No, digo porque... del presente. No fue previsto esa. Ajá. Yo diría que al menos no fue fue previsto. tenido en cuenta. Claro, porque la Fiscalía ahora tiene una actuación mucho más relevante que antes. Exacto, mucho más visible. Exacto. Y 700 personas, de las cuales 102 o 103, como ya señalé, son fiscales titulares. El resto son fiscales adscritos o adjuntos. Hay 27 fiscales adjuntos. Es una categoría que existía básicamente solo en Montevideo, en el interior no hay. El resto son los funcionarios administrativos y los técnicos en informática en la unidad de víctimas que existe. 700 personas que están los 365 días del año, no todos, digo, Sí, pero sí, un pero gran número representando a la Fiscalía y garantizando al Estado el funcionamiento de un sistema tan muchas veces hasta vapuleado, que lo primero que se echa la culpa a los fiscales, y que sin embargo pueden cometer errores como cualquier ser humano, pero en la gran mayoría de los casos actúan como acierto, y como en este país no se consideran los aciertos, sino se eleva los errores, bueno, ese es el... ¿Los fiscales tienen que ser todos abogados? Sí. Sí. Doctor, ya tendríamos que haber cerrado la entrevista, pero no lo quiero dejar irse si usted me promete que me va a contestar cortito. Este programa se llama Dato y Relato, ¿no? Le pregunto, ¿qué dato de la Fiscalía deberíamos saber los uruguayos y no sabemos? Cortito. ¿Qué dato de la Sí. Fiscalía? Sí, ¿qué información deberíamos Y esa saber de que la acabo- Fiscalía? El trabajo permanente de cientos de personas y con una gran dedicación. ¿Y qué relato hay acerca de la Fiscalía? Y el relato de eso es externo, es externo a nosotros.
yo lucho para que el relato por lo menos considere todos los elementos y no se guíe solo en errores que pueden haber, sí, las hay porque es una actividad humana, pero también que consideren los múltiples aciertos que tienen los fiscales día tras día. ¿Hay muchos expedientes atrasados, doctor? Investigaciones, carpetas investigativas, sí. Sí, las hay, es Claro. una de las cosas. Claro. ¿Por qué pedimos Por lo más que están recursos? pidiendo. Para dar una mejor respuesta a La la última gente. pregunta es ¿cómo hace para que no se le caiga el pelo? Mire que dos acá tenemos para averiguar eso. No, mire, siempre. Pero mire que una de las cosas que tuve que cargar con el pelo es desde los 16 años ya tener canas. ¿Ah, sí? ¿16 años? Ya empecé con las canas, no así como ¿Tiene estoy. hijos, doctor? ¿Cuántos hijos tiene? 2 hijas. ¿Dos hijas? Y un nietos? nieto Ajá. fantástico. Sí. Dante, como se llama así. ¿Cuántos años tiene? 4 años. Cuatro, Pero chiquito. es un... ¿De qué cuadro lo vamos a hacer, hincha? Bueno, los padres Sí. son, inclusive la madre, Sí. lo que habla de la independencia de criterio. En la familia viene. Son de Nacional. Ajá. Yo y soy bueno, de Peñarol. habría que procesarlos. Él me quiere mucho. hay que Formalizarlo. Formalizarlo. Él me quiere mucho y a veces dice, bueno, o sea, pero cuando juega Peñarol, que él no Se quiere sienta que al lado del pierda. abuelo. No quiere que pierda. Doctor, gracias por venir. No, gracias a ustedes, perdón. Yo me apasiono y no puedo a veces dar respuestas cortas como sería bueno y quizá todo bien, más todo bien. provechoso. Todo bien. Gracias por venir. Muchas gracias.